bienvenidos a este cargo del cambio climático, Constitución Ecológica, este especial que preparamos desde Flaxo, Chile. Soy Marcos Gibson y en este episodio el tema central es justicia ambiental y acción climática justa. En el episodio de hoy nos acompañan la doctora Dominique Hervé, que es máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres, doctor en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales. A su vez nos acompaña Marcos Emil Fork, que es abogado y coordinador de litigios de la ONG FIMA. Como les adelanté, hoy vamos a profundizar en el concepto de justicia ambiental, los principios ambientales y la acción climática. Lo que me interesa saber, y para comenzar, ahora dentro de su consideración, ¿cuáles son las propuestas ambientales más destacables y ambiciosas de esta nueva Constitución y por qué, Dominique? Hola Marcos, gracias por la invitación y por la pregunta para empezar la conversación. A mi juicio, hay una propuesta que es transversal en materia ambiental y que dice relación con un nuevo enfoque en materia de relación del ser humano con la naturaleza. ¿Ah? Yo creo que uno podría pensar que eso es a mi juicio, en términos de enfoque, el principal, ¿no? Se propone una nueva relación del ser humano con la naturaleza en la cual ya no se piensa en el medio ambiente o la naturaleza exclusivamente como algo que es de utilidad para las personas, sino que como el ser humano parte de ese mismo ecosistema. Y en ese contexto, a mi juicio, uno de los aspectos principales de la propuesta son los principios constitucionales que recoge, dentro de los cuales está el principio de acción climática justa, el de justicia ambiental y otros más conocidos, ¿no? Que son el principio preventivo, el principio precautorio, el de progresividad. Por lo tanto, hay ahí el de solidaridad intergeneracional. Hay, creo, principios que significan un reconocimiento al nivel más alto de una norma, ¿no es cierto?, en un país, y que permite, en el fondo, finalmente permear u orientar el desarrollo de futuras decisiones ambientales, ya sean legislativas, judiciales o administrativas, que deben cumplir, ¿no es cierto?, con estos principios. Por lo tanto, creo que el contenido en materia de principios ambientales es muy, muy relevante en la propuesta constitucional. Hay también otras propuestas. Creo que la propuesta constitucional es bastante rica en términos ambientales, ¿no? O sea, incorpora principios, incorpora derechos fundamentales en materia ambiental, incorpora también una mirada muy particular de los deberes del Estado con la naturaleza. Creo que hay ahí, por nombrar los principales, ¿no es cierto?, propuestas muy relevantes que pueden generar un cambio importante en lo que es la relación del ser humano con la naturaleza, en lo que significa un modelo de desarrollo que es más justo, ¿no?, con las personas y con la naturaleza también. ¿Cuáles son las propuestas ambientales más destacables, Marcos, para usted? Muchas gracias, Marcos. También me sumo a los agradecimientos por el espacio, por la invitación. Bastante feliz de estar acá conversando con ustedes. Y yo quisiera detenerme y asimismo un poco complementar y nutrir la conversación con Dominique, que yo destaco, por ejemplo, la amplificación que se le ha dado después de 40 años, digamos, hablando constitucionalmente. El último texto constitucional que tenemos es de hace 40 años, y en materia ambientales, la verdad es que es súper restrictivo. Se restringe a un solo numeral de un artículo en particular, y aquí tenemos una raigambre completamente íntegro a lo largo de todo el texto constitucional, que viene a cambiar la visión, el contenido, digamos, transversal de lo que es el ambiente. Podríamos discutir medio ambiente, ambiente por sí mismo, pero eso se ve, y se ve, por ejemplo, desde ya en el artículo primero de la propuesta,
cuando señala esta relación indisoluble que hablaba Dominique, o también en el artículo 8, cuando habla que el Estado reconoce y promueve el buen vivir. Eso va a ser, digamos, interpretable en el futuro, pero ya es algo bueno que se señale que se promueva y se reconozca el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, entre la naturaleza y entre la sociedad, cosa que antes, bueno, y de hecho ahora, con la Constitución vigente no lo tenemos. Esto se puede ver también en su desarrollo posterior, en el artículo 104 de la propuesta, por ejemplo, cuando se señala que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O sea, está siempre permeando la idea de que somos, y nos explicamos, dependemos, tanto la naturaleza depende o sea, la naturaleza tiene un ciclo que se explica a sí misma, y nosotros dependemos completamente de ese ciclo. No podemos permanecer aislados de ese ciclo, y esta Constitución reconoce que eso es finito y tenemos que hacernos cargo en nuestra matriz productiva, en todos los sectores. Y esto también, digamos, para señalarlo y quizás aterrizarlo en la práctica, podemos ver, por ejemplo, posteriormente en los artículos 193, 197 de la propuesta, esta idea de tener un nuevo orden territorial, ya por cuencas hidrográficas, por ejemplo, que es una cuestión súper destacable que hoy tampoco tenemos. Solo se regulan los usos de los suelos, pero totalmente fragmentada la visión del territorio. Y yo creo que esta visión que ha expuesto Dominique al comienzo viene a explicar todas estas disposiciones tan importantes y tan necesarias. Sí, eso es lo más importante. Yo creo que la Constitución y la discusión que se dio en la Convención viene a traer, digamos, esta necesidad de empezar a regular este tipo de cosas. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, como dijo, precisamente este ciclo se llama Hazte cargo y nos debemos hacer cargo de este tipo de abordajes. Ahora, ¿qué cambios esperan, qué cambios radicales esperan en este sistema socioecológico, Dominique? Yo creo que la propuesta constitucional, ¿no es cierto?, busca cambiar, en términos de la naturaleza y el medio ambiente, busca cambiar el modelo de desarrollo en el que hemos venido, ¿no es cierto?, viviendo y generando en las últimas décadas, de manera de lograr un modelo más equilibrado en términos de la relación del ser humano con la naturaleza. Y yo creo que hay todas las normas, principios, derechos, deberes que se incorporan en la propuesta apuntan finalmente a lograr un modelo distinto, ¿no?, en el cual podamos vivir de otra manera entre nosotros como personas, pero también de otra manera más justa, más solidaria, más participativa, con la naturaleza y con nuestros también compañeros del planeta, ¿no?, que no somos solo nosotros los únicos. Marcos, ¿y qué cambios radicales esperan en el sistema socioecológico, si es que espera algún cambio radical? Yo creo que es sano para la supervivencia de nuestra especie, evidentemente, en el contexto en el que nos encontramos, esperar un cambio radical. Y yo creo que la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional espera eso también. Y en concreto, yo espero abandonar y ya quizás aquí establecer una pauta, digamos, para los demás países, para invitar a los demás países a que comience un debate del abandono del sistema productivo en general y de la dependencia internacional en esos sistemas productivos. O sea, tampoco podemos abstraernos del concierto internacional. Nosotros somos una economía que depende básicamente de las materias primas, y en ese sentido yo al menos espero personalmente que este debate que se está dando con la Constitución y que si llega a aprobarse y en la implementación, yo espero que comencemos a agregar valor en la economía de otra manera. Espero que dejemos de depender tanto de esa manera de depender económicamente, es decir, de generar otras formas de relacionarnos, tal como dice Dominique, evidentemente,
y también de relacionarlos con otros países y la economía global finalmente, que hace que nos tenga en esta situación de crisis climática y ecológica que ya no da para más. Es decir, ese es el cambio radical que espero que se produzca antes incluso del 2050, que es donde se pretende conseguir la carbono neutralidad. Ahora, introduciéndonos en el concepto de justicia, ¿cómo consideran que la justicia ambiental dialoga y se con lo social en la nueva constitución, Dominique? Sí, mira, esa es una pregunta bien interesante, es decir, cómo dialoga la justicia ambiental con la justicia social, en el fondo, ¿no? Eh, y yo creo que para entender el concepto de justicia ambiental, hay que pensar que su origen es de justicia social. ¿Ah? La justicia ambiental como concepto tiene su origen en demandas de justicia social, especialmente asociadas, ¿no es cierto?, a una distribución inequitativa dentro de la sociedad de las cargas ambientales. Ese es el origen. Entonces, es imposible, a mi juicio, separar el origen de la idea de justicia ambiental con la idea de justicia social, porque busca precisamente una distribución más equitativa dentro de las sociedades humanas, de las cargas ambientales generadas por el modelo de desarrollo que estamos viviendo. ¿Ah? Entonces, en el fondo apunta a que la contaminación no sea una carga de los grupos más vulnerables, a que el acceso a la naturaleza y a los servicios ambientales que presta no esté discriminatoriamente asegurado para ciertos grupos y no para otros. Entonces, es imposible desvincularla, ¿no?, finalmente de la idea de justicia social que apunta a una distribución equitativa de los bienes, ¿no es cierto?, sociales, en este caso ambientales, y también a una justicia política en términos de participación, de acceso a información, y que son ambas ideas centrales en el concepto de justicia ambiental, y que, a mi juicio, la propuesta constitucional ha recogido muy claramente, ¿no? La recoge tanto en la idea de un principio de justicia ambiental, como en la idea de los derechos humanos asociados al medio ambiente, no el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, la democracia ambiental también como parte fundante de la propuesta constitucional en términos de participación, de acceso a la información, de acceso a la justicia ambiental, son todos elementos finalmente, de esta idea de justicia ambiental. Por lo tanto, creo que el enfoque de justicia territorial también está dentro de la propuesta constitucional, todos elementos fundantes y esenciales de la idea de justicia ambiental entendida como justicia social. Yo creo que es un concepto que está muy claro y que es transversal en la propuesta ambiental constitucional. Perfecto, sí, o sea, estos conceptos totalmente relacionados, ¿cómo los interconecta, Marcos? Muchas gracias, Marcos, por la pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con Dominique. Sin duda, los fundamentos se conectan muy, digamos, desde su visión base, ¿no? Y yo los explico también en su finalidad. Yo diría que tanto la justicia social como la justicia ambiental buscan lo mismo. Buscan la igualdad, la equidad en las oportunidades de las personas. Y si bien uno podría decir que la justicia social se mira desde una perspectiva, claro, más amplificada. Esto, y lo dije al principio, ¿no?, contestando una de las primeras preguntas, dice mucha relación finalmente con la justicia ambiental, porque el ambiente todavía y nunca va a estar cerrado, circunscrito a lo que conocemos hoy como ambiente. El ambiente, tal como lo entendemos hoy, va evolucionando según cuáles sean las condiciones que nos permitan vivir o bien vivir, digamos, como lo consagra esta propuesta de constitución, en las circunstancias que nos permitan desarrollarnos máximamente, en nuestro máximo potencial. Y la justicia social quiere lo mismo. La justicia social digo, buscaría, por ejemplo, tener un trabajo que nos alcance para, digamos, mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias, tener una buena salud, acceso a pensiones cuando ya no podamos de trabajar, por ejemplo. Yo diría que el ambiente
conversa con este concepto de justicia social y en esas dimensiones, siempre y cuando tengamos esas condiciones que nos permitan acceder a todo eso que dice la justicia social que nos permite acceder. Entonces, finalmente el ambiente, la justicia ambiental hace que sea posible también tener justicia social. Muchas gracias, Marcos. Ahora, entendiendo a la acción climática justa como la acción equitativa de los costes, mitigación y la adaptación, protección de los individuos y territorios más vulnerables, así también como la conservación de la diversidad biológica, los ecosistemas y el resguardo y el interés de las generaciones futuras. Mi pregunta sería, ¿qué implica adoptar el principio de acción climática en la nueva Constitución? ¿Qué implica para usted, Dominique? Me parece una gran decisión haber incorporado este principio en la propuesta. Es un principio bastante nuevo, innovador, en el sentido que no tiene, como los otros que están incorporados en la propuesta constitucional, precedentes tan claros, ¿no? Entonces, creo que es un concepto, un principio que permite desarrollo y que va a permitir incorporar argumentos, incorporar razones y criterios para adoptar decisiones que busquen, ¿no es cierto?, lograr una acción climática ambiciosa en términos de progresar en las obligaciones de los distintos actores de la sociedad para efectos de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y por otro lado, no perder de vista que en esta acción ambiciosa para enfrentar la crisis climática debemos tener presente como estándar, ¿no es cierto?, para adoptar medidas la justicia, y que estas medidas y que los costos y beneficios que provienen o que son consecuencias de estas medidas sean justamente distribuidas entre los distintos actores. Entonces, en el fondo, busca poner énfasis en la necesidad de adoptar medidas y de ser ambiciosos climáticamente, pero que en esas medidas no perdamos de vista, ¿no es cierto?, que hay efectos que tienen que ser juzgados a partir de la justicia también. Gracias, Dominique. Ahora, Marcos, para usted, ¿qué implica que la acción climática justa sea adoptada, este principio sea adoptado en la nueva Constitución chilena? Muchas gracias, Marcos, también por esta pregunta. Tal como señalaba Dominique, este es un principio bastante nuevo para incorporarlo y saber también a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias de esto. Consecuencias positivas, por cierto, no veo necesariamente externalidades negativas de esto, pero pensando en que es un principio, ¿no?, establecido, yo me quedo con la idea que esto invita a la institucionalidad en general, que culturalmente en Chile es muy sectorial, es muy fragmentada a su vez, es decir, agricultura se preocupa por digamos, la conservación de los suelos para la agricultura, para la industria. Y asimismo, por ejemplo, obras públicas, se preocupa de tener buenas obras públicas, valga la redundancia, pero yo creo que el principio aquí de acción climática justa implica que en las políticas públicas y también en las tomas de decisiones, por más detalladas que sean, van a tener que conversar las distintas carteras del Estado, es decir, obras públicas va a tener que estar conversando mucho más intensamente con medio ambiente, con energía y con, por ejemplo, agricultura. En ese sentido, yo diría que las acciones de mitigación y adaptación, bueno, obviamente aquí se elevan a una categoría que importa sostenerlas a nivel transversal, pero más allá de eso lo valoro en términos decisionales, de política pública, de una coordinación que no obstante que existe hoy ese deber de coordinarse entre las distintas carteras, va a estar permeado por estos objetivos que establece una acción climática y que debe ser justa, porque no olvidemos que esto tiene que ser evidentemente conforme con los criterios de transición justa, es decir, todo lo que hagamos en acciones de mitigación, por más ambiciosas que sean, y también las
aquellas de adaptación, tienen que tener en cuenta también que hay, por ejemplo, todo un sector de trabajadores que dependen de esas industrias altas en emisiones en carbono, y vamos a tener que ver qué hacemos con esas personas. Es decir, en esto también implica que haya que tomar decisiones con la mirada de justicia distributiva, con la mirada de justicia ambiental y finalmente que es justicia climática. Todo esto. En tono con esta última pregunta, ¿consideran ustedes que la nueva constitución chilena va a guiar las decisiones del Estado hacia una acción climática justa e inclusiva? Y como haciendo honor a este ciclo que se llama Hazte Cargo, ¿piensan que esta acción va a ser más ambiciosa? Dominique. Sí, yo creo que los elementos de la propuesta constitucional permiten pensar que el Estado se ve mandatado, ¿no es cierto?, por esta Constitución para ser ambicioso en términos ambientales y climáticos, ¿ah? Y que tiene además, fuera de tener los deberes que debe cumplir, tiene herramientas y tiene instrumentos que le permiten ser más ambicioso, ¿ah? Yo creo que hay instrumentos interesantes que se incorporan relevantes para lograr adaptación al cambio climático, por ejemplo, los planes integrados de cuenca, la planificación ecológica de los territorios, permiten y son una oportunidad para que la sociedad y no solo el Estado, los distintos actores, podamos identificar las oportunidades que existen para hacernos cargo de los efectos del cambio climático y de la obligación que tenemos de lograr ciertas metas en materia de mitigación. Yo creo que hay buenas herramientas para pensar que no hay excusa para adoptar medidas relevantes y ambiciosas en materia de crisis climática. Gracias, Dominique. Marcos. Muchas gracias, Marcos. Sí, yo tiendo a pensar de manera similar a Dominique. Creo que si no es esta propuesta constitucional, ¿qué otra propuesta constitucional necesitaríamos tener como para que el Estado, digamos, tome el liderazgo en este sentido por una acción climática justa para, digamos, y simplemente para atenernos a los compromisos internacionales, por ejemplo, esto de llegar a una situación de carbono neutralidad 2050. La verdad es que yo espero que con esta propuesta constitucional incluso podamos adelantar esa decisión internacional. Ahora, claro que no podemos dejar de lado que esto va a depender de la implementación. Tal como está escrita la constitucional, pareciera que está todo para que ello pueda dirigirse hacia ese sentido, pero de todas maneras que esto va a necesitar el desarrollo legislativo, va a necesitar el desarrollo reglamentario del Poder Ejecutivo, y también vamos a ser obviamente testigos de cómo los tribunales, el Poder Judicial, va a interpretar estos principios con los conflictos que se den. Yo espero de todas maneras que con instituciones nuevas como por ejemplo la Defensoría de la Naturaleza, tengamos a un Estado y a una institucionalidad más, digamos, empoderada en este sentido, así como también hablando de, por ejemplo, el Estado regional, las comunas autónomas. O sea, vamos a tener toda una integración armónica del ordenamiento territorial que va a empoderar a cada una de las localidades conforme a sus propias estrategias locales, y eso es obviamente bastante positivo porque vamos a depender menos de las autoridades centrales, y cada uno de los territorios va a poder tomar sus decisiones en estos sentidos de mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación, teniendo principalmente en consideración que somos un país muy vulnerable a la crisis climática, al cambio climático. Muchas gracias, Marcos. Y ahora, para cerrar, Dominique, la dejo con algunas palabras. Gracias, Marcos. Solamente cerrar diciendo que este texto que se propone, constitucional en materia ambiental, es un texto profundamente, a mi juicio, consciente
del momento que estamos viviendo como sociedad y como país, y por lo tanto se hace cargo, hablando del título de este programa, se hace cargo de que como sociedad tenemos que tomar medidas y tenemos que avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo y de relación con la naturaleza, y yo creo que si una propuesta constitucional puede incorporar eso, esta lo hace. Y en ese sentido me parece una oportunidad muy grande que tenemos como sociedad y como país para lograr enfrentar este tema en el momento clave en el que estamos. Marcos, palabras de cierre. Muchas gracias, Marcos. Sí, también complementando un poco lo que dice Dominique, yo invito a las personas a leer este texto y obviamente a un poco hacer un poco de introspección acá en la medida de lo que hemos estado conversando, ¿no? Esta Constitución viene a reconocer un Estado que no va bien, un estado de las cosas que no va bien considerando el efecto de la acción humana en la naturaleza, y es por eso que se establecen las normas que se establecieron, es por eso que se establecen los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que se reconoce un estado de crisis ecológica y climática, y si bien esto es muy positivo, que la Constitución por fin dé cuenta de un estado de cosas como el actual, nada va a ser posible si la cultura del pueblo chileno no camina de acuerdo y al mismo tiempo que lo está haciendo nuestra Carta Fundamental. Yo creo que eso es lo principal para hacer, digamos, para aplicar, para que permanezcan vigentes las normas de la Constitución. Es necesario que como sociedad empecemos a mirar las cosas desde otra perspectiva, que nos demos cuenta que tenemos que darle máxima aplicación a estas disposiciones constitucionales, que finalmente son eso, son mandatos de optimización, digamos, de normas que requieren para su operatividad que sean utilizadas por los actores relevantes de la sociedad, que son los tres poderes del Estado y todos nosotros finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Dominique, por habernos acompañado hoy, y muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en el día de hoy, y esperamos que nos acompañen también en el próximo episodio de Hazte Cargo de Cambio Climático, especial Constitución Ecológica, por nuestros canales de YouTube y Spotify. Saludo para todos.